Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Un tema que ha sido de primera plana en las últimas horas en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena. Estoy leyendo aquí mensajes de Sincelejo, de Montería, mensajes de Santa Marta, de Ibagué, de Cúcuta, de Bucaramanga, y todos tienen que ver con algo que, como lo decía tal vez un televidente, que como si fuera poco, la incertidumbre que se está viviendo por el tema de la cuarentena, el aislamiento, el anuncio de que se va a prolongar, de que a partir del lunes se va a permitir, esto en medio de una polémica, la reapertura de algunos sectores del país. Esas imágenes que ustedes ven de cables, pues lo que llega por allí, entre otras cosas, energía, pues le llegó a la gente como un corrientazo, para muchos como un baldado de agua fría. Las tarifas se aumentaron en muchos casos en más del 60%. En Bogotá, y creo que hablo no por mí, sino por vecinos del sector, que dicen que en promedio pagaban de energía eléctrica 200, 180 mil pesos. El recibo más reciente que llegó esta semana llegó por casi 350 mil pesos. Y así pasa, repito, en otras ciudades del país, no solamente en Bogotá, y en poblaciones vecinas en la capital del país. También está pasando con los recibos del agua. Claro, la primera explicación que se da es que al haber aislamiento, al estar en la casa, pues se aumenta el consumo de servicios básicos como agua y como energía eléctrica. Por supuesto, han dicho las empresas que eso se refleja inmediatamente en lo que la gente paga al mes, porque hay más bombillos, porque la gente está teletrabajando, los niños están teleestudiando, hay más presencia, mucha más presencia de la gente en la casa, y eso ha disparado, repito, en muchas regiones de Colombia las tarifas, o más que las tarifas, lo que pagan mensualmente, el recibo, lo que pagan habitualmente. Hemos invitado hoy en Sala de Prensa a un experto y a una autoridad, precisamente más que por crucificar, más que por poner el grito en el cielo, porque siempre, repito, en Noticias Caracol estamos del lado de la gente, pero también tratamos de entender, porque pues obviamente si se sube el consumo, dicen las empresas, se sube el precio, pero la gente también tiene razón en que no hay derecho, en que en muchas circunstancias la gente no tiene ingresos, la situación económica cada vez es más compleja, y si más encima de eso se suben los recibos de servicios básicos como energía y agua, acueducto, alcantarillado, pues la situación es compleja. Saludo hasta ahora al doctor Jorge Alberto Valencia Marín, es el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Doctor Jorge, un gusto saludarlo aquí en Noticias Caracol, en Sala de Prensa. Un saludo muy especial para todos, con Roberto, y pues dispuestos a aclarar y a contarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas para ayudar a solventar esta situación por la que todos estamos atravesando. Que tal vez es el tema más importante, cómo ayudarle a la gente. Pero quisiera comenzar, doctor Jorge, que nos ayudara y les ayudara a nuestros televidentes explicando cómo es esa dinámica, esa ecuación que suena muy sencilla. Si se sube el consumo, pues se sube el precio de lo que usted paga al mes. Pero en este momento ya tiene la CREC, ya tiene como un cálculo de en cuánto en promedio se han subido esos recibos, esas facturas que están pagando los colombianos por esos servicios básicos. Sí, Juan Roberto, hay que empezar por una cosa que es muy importante, y es decir que la factura que reciben los usuarios es el resultado de dos elementos importantes. Uno es el precio de la energía como tal, y el otro es el consumo del usuario. Entonces, en este momento, pues los consumos que se están registrando desde la medida que adoptó el Gobierno Nacional para el aislamiento obligatorio en los hogares deben estarse aumentando en su mayoría por efecto del mayor uso de los electrodomésticos y de los equipos que funcionan con energía en los hogares. Normalmente, en la mayoría de los hogares, las personas salen en la mañana a sus actividades diarias, estudio, trabajo, etcétera, y entonces en el hogar se deja de consumir energía durante algunas horas del día. En esta situación, como estamos muchos de nosotros trabajando desde nuestros hogares y teniendo las actividades que normalmente tenemos afuera, los estudiantes, por ejemplo, desarrollando sus actividades en la casa, entonces seguramente el consumo va a subir. Esta estimación exacta no la tenemos,
creemos que puede estar alrededor de un 20, un 30%, en algunos hogares podrá ser inclusive mayor el aumento en cuanto al consumo. Por eso diseñamos desde la comisión unas medidas que más adelante vamos a explicar seguramente, que lo que buscan es que ese mayor consumo pues se pueda pagar en un plazo diferido, de manera que el usuario tenga una facilidad para lograr, digamos, recuperar los ingresos y poder acceder a ese pago de ese mayor consumo. Sí, mire, usted tiene razón. Antes de hablar de esos alivios de los que usted menciona, a los que usted hace referencia y que son precisamente medidas de la comisión, quisiera antes entender una cosa que no sé si ustedes en la CREC tienen alguna respuesta, y es que recién arrancó esta emergencia, recién se habló de teletrabajo. Se dijo incluso que la diferencia del consumo, que se iba a tratar de sacar un cálculo en el caso de la energía eléctrica, para que las empresas les ayudaran a pagar a sus empleados, porque al fin de cuentas están trabajando para una empresa desde su casa. Ese costo o parte de ese costo de ese aumento en el consumo de energía y en el gasto, ¿no deberían asumirlo las empresas? Pues ese es un tema sobre el cual la comisión no puede pronunciarse, Juan Roberto. Hay algunas entidades, hay algunas empresas que sé que de alguna manera están ayudando a sus funcionarios a solventar situaciones de estas, como problemas de conectividad, como temas de mayores consumos y demás, pero eso es un tema sobre el cual la comisión directamente no puede pronunciarse. Seguramente muchos empresarios conscientes de que el funcionamiento de sus entidades sigue o de sus empresas sigue, digamos, su normal desarrollo desde los hogares, pues podrán asumir alguna condición de estas. Eso no ocurre en todos los casos y como le digo, la comisión no tiene, digamos, potestad sobre eso. Creería yo que si el gobierno tuviera algo que dar delineamientos al respecto sería a través del Ministerio de Trabajo o alguna entidad de estas, pero no es la comisión la llamada a intervenir en esa relación, porque es una relación más de tipo laboral, de cómo los trabajadores tienen alguna compensación de parte de las empresas por esto. Sí, mire, doctor Jorge, hablamos con el doctor Jorge Alberto Valencia, director ejecutivo de la CREC. Ahora sí hablemos de esas facilidades que usted mencionaba. Están amparadas dentro de estos decretos de emergencia económica y de estos decretos que ha expedido el gobierno nacional por cuenta de la pandemia y del aislamiento, y tiene que ver, entre otras cosas, con el pago a plazos. ¿Cómo opera eso? ¿Ya empezó a operar? ¿Ya la gente se puede acoger a eso? ¿Cómo es esa medida, ese beneficio que se ofrece a través de estas decisiones? Sí, hay que decir primero, Juan Roberto, que hay varios tipos de medidas que se han venido adoptando, unas por parte del gobierno nacional directamente para la población más vulnerable, estratos 1 y 2. Ya voy a explicar cómo se complementa lo que ha sacado la CREC con eso que expidió inicialmente el gobierno nacional. Entonces son medidas complementarias, pero que como un todo van a ayudar a que los usuarios durante los próximos meses no tengan que pagar sus obligaciones, o que más bien el no pago de sus obligaciones los lleve a una interrupción del servicio, como tradicionalmente sucede, sino que ese consumo de estos meses, esas facturas de estos meses, se pueda diferir en el tiempo para que lo paguen de una manera más holgada, más fácil. Voy a entonces explicar. Lo primero que sale es el decreto 517, expedido por el gobierno nacional, y entonces ahí se establece que los estratos 1 y 2, hasta lo que se denomina el consumo básico de subsistencia, y ya explico qué es ese consumo básico de subsistencia. Entonces los estratos 1 y 2, hasta ese consumo básico de subsistencia, van a ser financiados con una tasa de 0 interés. Es decir, el usuario no va a pagar ningún tipo de interés financiero por esa energía que consuma hasta ese consumo básico de subsistencia, y lo que no corresponde a subsidio lo va a diferir el comercializador, entonces sin cobrarle intereses al usuario. ¿Qué es el consumo básico de subsistencia? El consumo básico de subsistencia, como su nombre lo indica, es el consumo que de acuerdo a varios estudios que se hacen, es lo que requiere un hogar, digamos un hogar tipo colombiano, que está alrededor de 4 o 5 personas, para su normal funcionamiento, para cubrir sus necesidades básicas en cuanto a energía eléctrica.
sea, una refrigeración básica, una iluminación, la conexión de algunos electrodomésticos, etc. Entonces, ese consumo básico de subsistencia está en 173 kilovatios hora mes, o sea, un consumo de 173 kilovatios hora durante cada mes, que es subsidiado para estratos 1, 2 y 3. Ese consumo básico de subsistencia entonces recibe un subsidio, el estrato 1 del 60%, el 2 del 50% y el 3 del 15%. Sí. Entonces, para eso se utiliza ese consumo básico de subsistencia. Para zonas, ese 173 kilovatios hora mes es para zonas cálidas, o sea, poblaciones que están ubicadas o usuarios que se ubican por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, que tienen una temperatura elevada, por lo tanto requieren más energía para refrigeración, para acondicionamiento de espacios, etc. Los usuarios que están por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar tienen un consumo básico de subsistencia de 130 kilovatios hora mes. Entonces esto es importante tener en cuenta. Ese primer consumo básico de subsistencia de estratos 1 y 2 no va a tener ningún tipo de cobro por la financiación que se va a hacer, y eso lo establece el decreto 517. Ahora, el consumo que exceda el consumo básico de subsistencia, o sea, si un usuario consume 200 kilovatios hora mes, que no es lo ideal, pero si lo consume porque pues, su hogar no es de 4 o 5 personas, sino de 8, necesitará más energía, entonces sí, ese consumo que excede el consumo básico de subsistencia va a ser financiado con unas tasas bajas. Sí. Realmente lo que se va a cobrar es una tasa de financiación correspondiente a la inflación, solamente a la inflación para estratos 1 y 2 y para estratos 3 y 4. En estratos 3 y 4, como no existe esa ayuda que dejó el decreto 517 para estratos 1 y 2, entonces la CREC estableció que todo el estrato 3 y 4 va a ser financiado con esas tasas preferenciales. Y los estratos 5, 6, industrial y comercial regulados van a tener una financiación acordada con su prestador del servicio. Ahora, ¿cuál es la invitación, Juan Roberto? Señor, sí. Si bien sabemos que que muchos de los colombianos están siendo afectados por la disminución de los ingresos, también debemos ser conscientes como ciudadanos que los que tenemos la posibilidad de recibir un salario, porque nuestras empresas nos siguen pagando, porque trabajamos con entidades que todavía están pagando sus salarios, o porque son actividades de las que no se ha suspendido, por ejemplo, el sector de servicios públicos en general está trabajando para poder que todos los colombianos tengamos la disponibilidad de los servicios. El reel, es que hemos metido esas imágenes. Sí. Entonces que los usuarios que tengamos la posibilidad de seguir percibiendo ingresos, que paguemos cumplidamente nuestros servicios. Así existe esta financiación, porque esta financiación va a poder llegar a más colombianos y vamos a poder ampliar más tiempo esa financiación en la medida en que los recursos se utilicen realmente para quienes lo necesitan. Y no que simplemente yo teniendo cómo pagar los servicios, como el gobierno ya estableció que lo financiaba, pues me acojo a la financiación. Sí. Yo creo que es importante que tengamos también esa cultura a todos los ciudadanos. Sí, tal vez una cosa final, doctor Valencia. Claro, evidentemente pues la gente tiene que ser consciente, el que todavía tenga un salario, que pague el recibo. Lo que sí, repito, usted me dice que eso no es potestad de ustedes, suena realmente injusto que si uno está teletrabajando en la casa, pues esa diferencia la tenga que pagar uno cuando es para producir para X empresa, pero pues ya usted nos contestó esto. ¿No habrá una posibilidad de que en un momento dado se diga, porque bueno, ya la CREC le dijo a Electricaribe, hay que bajarle el costo del kilovatio, y ahora vamos a hablar con la gente de las empresas, en especial una de ellas, pero no es posible pensar en no solamente establecer plazos para pagar, porque es que el tema puede que no sea plazos para pagar, sino que la gente no tiene con qué pagar? ¿No será posible condonar deudas de servicios por un tiempo, o eso realmente es imposible en un esquema como el actual en Colombia? Nosotros estamos evaluando cómo, no solamente las medidas de financiación que son las que hemos establecido hasta ahora, sino si es necesario tomar medidas adicionales. Están evaluando qué tipo de medidas, pero sí hay que tener claridad, Juan Roberto, de que pues conforme nuestro marco legal vigente, sí debemos garantizar de alguna manera la sostenibilidad de las empresas, no necesariamente una rentabilidad, sino la sostenibilidad. Nosotros no podemos llegar tampoco a disminuir los ingresos de las empresas hasta un punto en donde pongamos en riesgo la prestación del servicio. Entonces, esto se están evaluando qué medidas adicionales se pueden adoptar.
el gobierno nacional está comprometido con ayudarle a los usuarios del servicio a que pasen de la mejor manera esta situación de crisis. Estamos revisando cuál es la mejor manera entonces de tomar estas medidas y las estaremos anunciando en los próximos días, en la medida en que va avanzando la situación de aislamiento. Se van identificando más necesidades y entonces vamos direccionando esas ayudas hacia los sectores realmente más necesitados. Pero le reitero la pregunta, doctor Valencia, ¿eso podría incluir el evaluar algún tipo de medida, por ejemplo, de condonar deudas? De decir, venga, por un tiempo determinado, determinados sectores, asumo los más afectados, los menos favorecidos, los estratos más bajos, pues puedan en un momento dado decir, les congelamos el pago por un tiempo, ¿o eso es descabellado? Lo que se hizo en este momento es decir que las facturas de los próximos 2 meses no se van a pagar, sí. que no se tendrían que pagar y que las empresas van a financiarlas para estratos 1 a 4, por lo menos. Y además que antes de llegar a suspender un servicio por no pago a estratos 5 o 6, o industrial o comercial pequeño, pues regulado, deben ofrecer condiciones de financiación favorables a los usuarios para que el usuario se pueda acoger a esas condiciones de financiación. Entonces, nosotros en eso sí ya se avanzó, ya estas medidas establecen que efectivamente en los próximos 2 meses las personas que tienen mayores dificultades, no solamente no les va a incrementar la tarifa, porque la tarifa por algunos factores puede incrementarse de un mes a otro, en estos 4 meses que vienen no se va a incrementar, pero las facturas además que se vencen en los meses de abril y mayo, deben ser financiadas por las empresas a los usuarios y tendrá además un periodo de gracia de un mes, o sea, empezarán a pagar la primera cuota en el mes de junio y esa primera cuota corresponderá al 2 o 3% del consumo que tuvieron durante este periodo de aislamiento o este periodo que fue financiado. Entonces realmente en estos próximos 3 meses esperamos que no haya o que más bien las personas que tienen dificultades por disminución de ingresos y demás, pues que puedan acceder a este mecanismo de financiación, efectivamente no van a tener que pagar y no van, por supuesto, no van a recibir la suspensión del servicio pues por ese no pago. Simplemente no pagan y eso implica automáticamente que se acogieron a la financiación ofrecida por las empresas y que van a empezar a pagar en el momento en que se empiecen a normalizar las cosas. Nosotros estamos evaluando, Juan Roberto, si el mes de gracia es suficiente o si las medidas continúan y los ingresos de la población siguen disminuidos, pues evaluaremos si es necesario tomar medidas adicionales en este sentido. Pero eso es lo importante, aumentar el periodo de gracia podría ser, pero lo clave es que no le suspenden el servicio. Doctor Valencia, de verdad muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. No, a ustedes muy amable por invitarme y siempre dispuestos a explicarle a la ciudadanía y a compartir con ustedes las respuestas a las inquietudes que se les presentan. Claro que sí, inquietudes de la gente. Muy amable. Es el doctor Jorge Alberto Valencia Marín, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Un tema muy complejo porque pues él dice que sí, que hay ayudas, que plantean sistemas de ayudas, de establecer plazos, pero repito, llegaron recibos en el caso de Bogotá, de Sincelejo, de Montería, de Barranquilla, de Santa Marta, de Cali, de Medellín y de muchas otras ciudades del país. Contactamos a esta hora al doctor Carlos Mario Restrepo, es el gerente de mercadeo de Enel, que es la empresa encargada, y usted me corrige, doctor Restrepo, del tema energía en la ciudad de Bogotá y en poblaciones de la Sabana de Bogotá, entre muchas otras. Doctor Carlos Mario, un gusto saludarlo en sala de prensa. Juan Roberto, muy buenas noches para usted y para todos. Efectivamente, nosotros como Enel Codensa somos los encargados de la distribución y la comercialización de energía en Bogotá y Cundinamarca. Eso es muy importante, sí. Mire, doctor Carlos Mario, lo decía hace un instante el director ejecutivo de la CREG, que por supuesto las empresas tienen que mantener su viabilidad y esa viabilidad es cobrando las facturas. Hay un plan de ayuda, lo acaba de mencionar de manera extensa el director de la CREG, el director ejecutivo. Pero hombre, es que hay una cosa que
repito, la ecuación es muy sencilla. Si usted consume más, pues la factura le llega más cara. Pero en semejante circunstancia, ¿cómo le explica uno eso? Y hay aumentos, la CREC habla en promedio de entre 20 y 30%. Pero hemos recibido de la gente aquí en Noticias Caracol recibos de hasta el 70, 80% de aumento en las tarifas de energía. ¿Qué lectura hacen ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes en Enel? Este tema que, repito, es tan sensible y por supuesto que al final del camino toca a la gente en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. Claro que sí, Juan Roberto, y créame que, digamos, como compañía no estamos ajenos a lo que está pasando, y nuestro deber y nuestro sentir es poderle ayudar a la gente en lo que más podamos, y me referiré ahora un poco a las medidas que dijo el doctor Valencia, que son las, digamos, las legales que ha dado el gobierno vía decreto, e incluso como compañía hemos ido más allá en algunas de ellas. Pero para explicar un poco lo que está sucediendo con algunos de los recibos que usted está diciendo y que ha recibido gente todavía en este momento, antes de la situación del COVID, porque definitivamente el decreto a que hacía referencia el doctor Valencia fue emitido y con vigencia a partir del día 25 de marzo a las 00 horas. Resulta que la forma en que facturamos, y hablo del caso de Codensa, pues que es una empresa muy grande, 3,5 millones de clientes, nosotros facturamos cada día una 20ª parte de nuestros clientes, para evitar, digamos, congestionar todos los sistemas, tanto bancarios como de entrega de facturas. Resulta que la tarifa que hoy están viendo los clientes es el resultado en muchos casos de lo que nos pasó en febrero. En febrero tuvimos una condición, digamos, de hidrología muy baja y lo que obligó a que los precios en la bolsa de energía fueran elevados. Esa parte de los precios que se transmite a la tarifa implicó en la tarifa, y en eso hay que ser sinceros, un aumento del 5%. Esas tarifas que hoy está viendo el cliente afectadas por lo que dice el doctor Valencia, que es el consumo. Efectivamente, nosotros en los últimos recibos que hemos entregado hemos medido clientes que tienen consumos en aumento del 25 al 30% con respecto al mes anterior, por lo que usted mismo decía, estamos todos en la casa, estamos trabajando en la casa, los niños están estudiando desde acá, se cocina todo el día, se lava, o sea, hay una exigencia muy fuerte sobre todo el consumo de la energía. Entonces, tenemos una parte de la ecuación que es la cantidad, que aumenta fuertemente, entre un 30%, en algunos casos más, y una parte de la ecuación que es la tarifa, el peso por kilovatio hora, que aumenta un 5%. Esa combinación produce efectos graves. Con uno adicional, y el doctor Valencia explicó muy bien el consumo de subsistencia. Cuando el consumo de un cliente está por debajo de ese consumo de subsistencia, en el caso del estrato 1, llamémoslo así, el gobierno le subsidia el 60% de ese cliente. Es decir, le pongo un caso que vi tal vez en alguno de los noticieros de ustedes la semana pasada. Sí. Un cliente decía, mire, el mes pasado mi factura fue, por decirle algo, de 110,000 pesos y me llega por 180,000. Y el consumo es el mismo. La realidad era que el consumo no era el mismo. El consumo anterior era 108 kilovatios hora por debajo de los 130. Entonces, todo estaba subsidiado y pasó a consumir 188. O sea, tenía un delta ya de 58 kilovatios adicionales en los cuales no recibía subsidio y la tarifa era plena. Entonces, obviamente, mayor consumo, un poco más de tarifa y fuera de eso, salirse del consumo de subsistencia produce ese efecto. No digo que todos los casos sean así, pero esa es parte de la explicación. Ahora, ¿qué ocurre? Y como lo estaba diciendo, los periodos tarifarios pues tienen una vigencia. Nosotros publicamos tarifas de acuerdo con lo que la regulación nos dice y en esto somos absolutamente respetuosos. La tarifa es regulada y se cobra con lo que dice la regulación. Publicamos cada el 15 o el 16 de cada mes y está vigente, digamos, por un mes. ¿Qué ocurre? Y aquí es muy importante y es parte de lo que le quiero comentar a todos los televidentes de Bogotá y Cundinamarca. Nosotros, a partir del recibo que entregamos el próximo día 29, es decir, de hoy en 8, próximo miércoles, ya empezamos con los alivios. Y como lo explicaba el doctor Valencia de la CREC, a partir de ese momento, con la sola notificación de que el cliente del estrato 1 y 2 no paga, le diferimos a 36 cuotas su consumo menor al consumo de subsistencia a una tasa cero, con un periodo de gracia que son 2 meses, es decir, solamente empezará a pagar a partir de agosto. Entonces, esa es la primera medida. La segunda es para los estratos 3 y 4, vamos a financiar a 24 meses. Y, como lo comentaba también la CREC, para los estratos 5 y 6 y para los residenciales y comerciales, les estamos diciendo, mire, si tiene problemas, llámenos.
cuéntenos cuál es su problema. Vamos a tratar de buscar condiciones o diferentes alternativas de financiación si no lo puede pagar. Pero si lo puede pagar, enfatizamos lo mismo que dice la CREC, mire, páguelo. Aquí hay que ser solidarios, no solamente pagar lo suyo, hay que darle sostenibilidad a este sistema, porque no es solamente aliviar el bolsillo, es que tengamos sostenibilidad en el servicio, porque si no hay este servicio, pues no tenemos la posibilidad de trabajar lo que estamos haciendo desde la casa. Y muy importante también dentro de la solidaridad, y que es algo en lo que estamos trabajando con el ministerio. Si usted puede ayudarle a otros hogares de menor ingreso, a gente que no tiene la misma capacidad, como lo explicaba el doctor Valencia, que tiene su salario, que lo está recibiendo mes a mes, sí, y quiere colaborar, le vamos a dar en la próxima factura, en la que empezamos a repartir a partir del día 29 de marzo, de abril, perdón, la posibilidad de que usted diga, mire, escojo dar 1.000, 5.000, 10.000 pesos, y van a ser, los puede pagar a través de una tarjeta de crédito, un botón PSE, o se lo podemos cargar en la próxima factura si usted no lo autoriza. Entonces, con esto, 3 mensajes claves: uso eficiente de la energía, tratar de ser conscientes de que no debemos derrochar, obviamente hay que trabajar y hay que hacer lo que hay que hacer. Segundo, tratar de pagar a tiempo a aquellos que lo pueden hacer. Si no lo puede hacer, contáctenos. Y por último, si usted le puede ayudar a alguien más, le damos la opción de que lo pueda ayudar. Mire, doctor Carlos Mario, todo, digamos, la ecuación, como usted lo dice, es clara, pero tal vez una que no me quedó un poco claro: ¿por qué subir la tarifa? ¿Por qué subir la tarifa en este momento? A ver si de pronto no fui claro en mi explicación. Sí, tal vez un poco ampliar eso, porque eso es lo que la gente dice, hombre, en semejante circunstancia, y suben la tarifa. Claro que sí. Vuelvo a tratar de explicarme. Sí. Lo que ocurre, por decirle algo, en marzo en la tarifa del caso nuestro de Enel Codensa es consecuencia de lo que ocurrió en febrero. Como en febrero tuvimos un alza de los precios en la bolsa, dado que no fue suficiente la cobertura hídrica, se tuvieron que prender plantas a gas, plantas con combustible diésel, que son un poco más costosas para atender la demanda. Hubo horas en que el precio de la energía estuvo por encima, el solo kilovatio hora, sin todas las demás anexos, por encima de los 430 pesos, cuando normalmente eso está en 200. Obviamente, compañías como la nuestra, que tenían una cobertura importante, lograron que solamente se refleje en la tarifa un 5%. Y aquí le hago una cuña. Sí. Enel Codensa es una de las tarifas más bajas en este momento a nivel país, incluso a pesar de lo que ocurrió ahí. Esa tarifa entonces se publicó el día 15 de marzo y estaba vigente para todos los consumos que van hasta la próxima semana, como le digo, hasta los recibos que vamos a entregar el 29 de abril. Y era publicada antes de que se hiciera la publicación del decreto. Por lo tanto, ahí no existía lo que comentó el doctor Jorge Valencia, que es a partir de este momento, y en el caso nuestro van a ver incluso a partir de los meses siguientes, una baja en la tarifa, una baja porcentual en la tarifa que viene a publicarse en mayo. Y también existe algo que de pronto el doctor Valencia no pudo comentar, que es algo que denominamos la opción tarifaria. La opción tarifaria, para no hablar en términos muy complejos, es decir, venga, voy a darle a los clientes que en la medida en que haya cualquier variación en algunos de los componentes regulados de la tarifa, vamos a hacer que eso se vaya de una manera lineal durante un tiempo para aliviar y que no vayan a tener ninguna otra subida en los próximos meses. Pero, eso es parte de lo que estamos haciendo. Sí, pero mire, tal vez para redondear, doctor Carlos Mario, entonces, si le entiendo, en las facturas, digamos, de hacia adelante, es porque usted dice, en la de abril vienen los alivios, las ofertas de alivios para diferir los pagos, y viene lo del periodo de gracia, etcétera, etcétera, dependiendo del estrato. Pero si le entiendo, a partir de mayo viene una baja en la tarifa como tal. En el caso nuestro, en el de ustedes, de Enel, vamos a tener una pequeña baja en la tarifa que se va a ir viendo pues, en los siguientes meses. Pero lo importante, importante, Juan Roberto, es todas las medidas de alivio que se dijeron en el decreto tienen como vigencia el mes de abril y el mes de mayo. Sí. Obviamente el mes de abril para nosotros es, vuelvo y le digo, corrido, porque nosotros empezamos a leer clientes para que les empiece a llegar su factura el 29 de abril. Entonces, los clientes que van a recibir su factura a partir del 29 de abril van a poder experimentar todos estos alivios. Un alivio adicional, y también es importante porque lo pasa sobre todo en nuestro mercado. Así ustedes no lo crean, con todo y la crisis hoy, en los estratos 1, 2, 3 y 4, hay gente que dice yo quiero pagar y está pagando a tiempo, antes del primer vencimiento, el 57% de los clientes actuales.
Para eso se diseñó entonces un mecanismo en el cual, si usted sigue pagando a tiempo, durante los meses siguientes se le va a dar un descuento del 10%, que es un descuento muy, muy bueno para esa gente que tiene esa capacidad de pagar. Y para aquellos que no lo pueden pagar y no nos notifiquen vía no pago, se le difiere, como le digo, estratos 1 y 2 a 36, estratos 3 y 4 a 24 meses. Una cosa pequeña, se me está acabando el tiempo, pero quisiera una respuesta muy rápida, me da pena con usted, doctor Carlos Mario. Ese diferir, si por ejemplo yo digo, pongo en la casilla no pago y me difieren automáticamente esta factura, ¿en la siguiente también puedo poner no pago y también me la difieren? Juan Roberto, lo que se le difiere, digamos, son los consumos de abril y de mayo. Sí. Ni siquiera tiene que escoger una casilla. La notificación es una notificación concreta. Okay. No paga. Y nosotros obramos de oficio. Y si el tema se me prolonga, si digamos, el tema de que la persona, ese hogar, definitivamente su ingreso y su situación es muy grave y va más allá de mayo, digamos junio, julio, agosto, ¿se podría pensar en otros alivios adicionales o hay que esperar más decretos de estos de emergencia para que faculte a estas empresas? Yo creo, aquí Juan Roberto, que hay que esperar, como lo decía el doctor Jorge, seguramente si esto se profundiza habrá nuevos desarrollos. Sí. Ahora, de todas maneras, lo que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes también son otras líneas, que nos llamen, nos contacten y, por ejemplo, hay gente que está prefiriendo no llevarse esto a 24 o a 36 meses. Claro. Y sobre todo cuando consumen más del consumo de subsistencia, les estamos dando opciones, venga, yo le doy 4 meses a 0 tasa de interés, no tiene que pagar ninguna cuota inicial. Hay cosas importantes que también vale la pena recalcar. Bogotá, por ejemplo, tiene un nivel de arriendo del 62%. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted hace unos acuerdos a muy largo plazo y le deja estas deudas a los propietarios o a los nuevos inquilinos... Le queda nuevo, claro. Entonces, aquí hay que tratar de ser no solamente, como digo yo, eficiente en su consumo, sino solidario. Solidario en tratar de venga, lo que usted pueda pagar, trate de pagarlo. Si no lo puede pagar, las empresas les estamos dando alivio para esto. Doctor Carlos Mario Restrepo, gerente de mercado de Enel, de verdad un gusto tenerlo. Siempre estamos del lado de la gente, entiendo, ustedes lo dicen también, pero quisimos escucharlo hoy a usted como vocero de esta, que es una de las, si no la más grande, una de las más grandes empresas del país en temas de energía, y lo mismo a las autoridades como a la Comisión de Regulación de Gas. Largo el tema, un poco técnico, pero repito, es un tema que nos toca finalmente a todos. Un gusto que haya estado con nosotros, muchas gracias. Juan Roberto, muchas gracias a usted y a todos sus televidentes. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Una pausa, repito, un tema complejo, un tema difícil, pero por eso tratamos de que explicaran lo más amplio posible para ustedes tener la mayor cantidad de elementos de juicio. La noticia tal vez es que empiezan en el próximo recibo, la próxima semana, dicen la CREC, y en este caso la empresa Enel, que surte de energía, que suministra energía en Bogotá y prácticamente todo el centro del país, vendrán alivios. Una pausa y ya hablamos de otro tema muy importante, los datos que usted suministra o suministraría a través de la aplicación Coronap. Muy bien, seguimos en sala de prensa de Noticias Caracol. Ahora estaba aquí viendo y de una vez, de inmediato saludo a nuestra invitada de siempre, una compañera de Noticias Caracol, doña Juliana Gallego. ¿Cómo le va? Juan Roberto, buenas tardes, bien, gracias. Le estaba haciendo caso porque le confieso que no la había visto, la famosa Coronap. ¿Qué es? ¿Ya la descargó? No la he descargado, pero la tengo aquí, me falta poner descargar. Pero estaba viendo primero todo el registro del ABC de las condiciones que ponen para quien quiera bajarla y poder entregar sus datos a través de esta Coronap. ¿Qué es Coronap? Bueno, Coronap es una plataforma que funciona, una app que funciona como en muchos otros países para que usted entregue sus datos y que puedan monitorear dónde está y qué síntomas tienen. Eso es lo más importante, que a través de la tecnología pues podamos decir si nos sentimos mal hoy, si digamos hemos tenido casos de fiebre, si hemos estado en contacto con personas que posiblemente tengan casos de fiebre o síntomas de la enfermedad, del virus. Entonces a través de la app pues lo que hacen es monitorearlo y ese monitoreo les da posibilidades de decir, mire, en estos barrios hay más contagio, en estos barrios no tanto, estas personas que se han movilizado en cierto tipo de vehículos tienen más posibilidad de tener el virus o no. Es una forma de monitoreo, Juan Roberto, pero claro, es usted el que entrega los datos. ¿Qué datos entrego? Si me meto, es que no me he metido, depende de lo que usted me diga, la bajo o no. A ver, dígame.
¿qué datos tengo que entregar? Bueno, lo primero que le piden es la cédula. Ahí ya le están, digamos, monitoreando una forma, digamos, genérica suya, un dato genérico que es la cédula. Luego de que usted ingrese la cédula, porque yo la tengo acá para el paso a paso para irle mostrando, le piden su celular. Bueno, ahí ya empiezan a tener geolocalización. Lo que pasa es que todo esto funciona pues con inteligencia artificial, Juan Roberto. Es una máquina entrenada para monitorear. Eso es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya tienen su celular y luego empiezan a recolectar otro cierto tipo de datos, como preguntarle si usted estuvo en contacto con personas que tenían algún tipo de síntomas, si hizo algún viaje internacional en los 30 días antes, digamos, de que empezara la cuarentena en el país, si ha hecho viajes nacionales, si es trabajador de la salud, porque entonces, claro, tiene más riesgo, o pues si no tiene ninguna de las anteriores. Y ahí le empiezan a preguntar síntomas, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, bueno, etcétera, etcétera. La aplicación además tiene muchas otras posibilidades, como informarle a usted qué tanto, pues, digamos, si tiene cambios, si el bienestar en su casa está bien, o sea, si las personas que viven con usted está bien. Además, recordarle lo esencial, lavarse las manos, mantener el tapabocas puesto, tiene muchas funcionalidades, digamos, pedagógicas también. Eso no creo que tenga lío, pero es que estoy viendo acá unos datos. Usted me corrige si eso lo monitorea esta aplicación, esta Coronap Colombia, y es, por ejemplo, la trazabilidad de los sitios donde he estado. Sí. Por supuesto. Ajá. Lo que hace es geolocalizarlo. Entonces, a partir de que usted entrega su celular, él ya tiene la posibilidad de rastrearlo, como lo hace Google Maps, por ejemplo, ¿sí? Si usted lo utiliza, pues ellos saben por dónde usted se movilizó. Sí, ellos pueden saber en qué vehículo usted salió y hacia dónde se dirigió, incluso con quién se encontró, porque esa persona también va a estar geolocalizada. Finalmente es el control absoluto de dónde está usted para poder saber si usted tiene síntomas o no y si usted está en posibles zonas de contagio, ¿no? Estoy viendo también que no es la única, Juliana. Hay también una Coronap en Medellín, hay otra en Cali. En el Valle, sí. En el Valle, Cali Valle App. Cali Valle App, si no estoy mal es el nombre, y funciona exactamente igual que una página web que lanzaron en Medellín, que es Ayudémonos o Ayúdame tú, Ayudémonos entre nosotros, algo así, que funciona igual. Le hago la pregunta, usted no es para acorcharla a usted de que usted me responda, digamos, por estas aplicaciones. ¿Pero qué me garantiza a mí que estos datos tengan un buen uso? Bueno, ahí empieza el debate. ¿Usted sabe a qué me refiero buen uso? Claro. Que esto no termine, por ejemplo, en manos de un banco o de una prepagada o de un laboratorio clínico, o se la pongo mucho más dramática y más empeliculado, como dicen ustedes los muchachos de hoy, en manos de un organismo de seguridad. Claro, por supuesto, es que ahí empieza el debate y es qué se hace con esos datos, no solamente ahora en la contingencia, claro, sino qué pasa con los datos cuando todo esto termine, si es que termina pronto o corto, no sabemos, ¿no? Pero qué pasa con esos datos cuando termine, ahí empieza el debate y es, ya quedaron con mis datos, ya me tienen geolocalizado, ya me tienen rastreado, además en tiempo real, porque todo esto es geolocalización en tiempo real. Entonces, ¿a quién se los van a dar? El Estado garantiza, según ellos, que esos datos quedan ahí y que la plataforma no las va a entregar para nada. Lo que pasa es que eso usualmente no se ha cumplido. Y lo cierto es que pues quedan con toda su información y se la pueden dar a todas esas entidades que paguen por esa información, porque eso es lo que hacen las entidades, digamos, bancarias, como usted lo dice, o muchas otras que logran pagar para que les den esa información y para que la gente pues al final compre o se haga usuaria, ¿no? Usted me corrige, Juliana, repito, usted es la experta, la que está siguiendo estos temas. Esto es lo que los expertos llaman el gran negocio de la inteligencia artificial, Big Data. La Big Data. Eso ¿cierto? es la Big Data y ese es el manejo de los datos, y los datos son oro en polvo, o sea, en este momento el que tiene los datos tiene la información y tiene el control de los consumos, tiene el dinero. Y tiene la plata. Tiene el dinero. Pero, Juliana, ¿qué creo yo que es importante, Juan Roberto? ¿Qué hay que concluir para no satanizar tampoco una herramienta? Exactamente, a eso voy yo, y es al manejo, lo que siempre hablo yo con usted o con todos los televidentes, y es el manejo de las aplicaciones, a qué le quiere dar usted permitir o no. Yo creo que en este
momento, la verdad, frente a seguridad del virus, y además en Corea ha funcionado muy bien, en Corea se llama Corea 100 metros. Sí, y le dice a usted si a 100 metros hay una persona que tiene el contagio o no, y eso les ha permitido mitigar muchas cosas. Entonces, uno es, en este momento yo creo que debemos usarla y debemos dar esos datos, ¿sí? Ahora, que debemos exigir también que el control de la aplicación de los datos sea mucho mayor, eso también debe pasar. Pero además también cuestionarse si esos datos se los damos usualmente a las redes sociales. Sí, porque son datos que usualmente estamos entregando, tampoco nos vamos a decir mentiras. No nos rasguemos las vestiduras. Porque en este momento no dárselo a una aplicación que además nos está ayudando pues para, digamos, mitigar ese tipo de contagio y para que usted también se cuide en su salud. Hay que ponerlo en una balanza. Yo creo que las aplicaciones que se hacen nacionalmente como estas, o como la de Cali o como la de Medellín, que son más locales, pueden manejar mejor la seguridad. Ahora, tendría que entrar el gobierno a dar una explicación mejor de qué va a hacer realmente con esos datos y que las cláusulas de manejo de información y de manejo personal de la información queden más claras en la aplicación, porque no las han hecho muy claras. Mire, hagamos la vuelta, como dice también coloquialmente, le pongo tarea. Sí, averígüenos qué dice el gobierno. Exactamente. Y mañana la espero aquí para que les cuente a los televidentes exactamente qué dice Mintic, qué dice Minsalud sobre este tema, porque es un tema sensible, Juliana. Claro, porque es de un lado y del otro, Juan Roberto. Claro. O sea, cómo nos protegemos, la tecnología nos puede ayudar mucho, pero cómo entregar nuestra información para que en un futuro pues estemos súper rastreados y no tengamos el control tampoco. Se me acabó el tiempo, Juliana, gracias. No, tranquilo. La espero mañana entonces con la tarea. Listo, hágale. Muy un amable. Abrazo. Chao. Juliana, gracias. A ustedes también muy amables. Terminamos por hoy Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos. Feliz noche para todos.